Como introducción, comenzaremos situándonos en el año 1918 tras el fin de la Primera Guerra Mundial, ya que fue a partir de esta fecha cuando comienzan los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Sobre los antecedentes que llevaron a cabo la detonación de la Segunda Guerra Mundial, en primer lugar, tenemos los nacionalismos, que fueron muy agresivos. Después tenemos el fracaso de la Sociedad de Naciones, que fracasó en su labor de evitar una nueva guerra. Después cobra vital importancia las diferencias entre el capitalismo internacional y la comunidad comunista, que como sabréis, el capitalismo defiende la libre competencia entre empresas y la comunidad comunista la intervención del Estado en el sector económico. El ingreso de Hitler al Partido Obrero Alemán fue sin duda muy importante, ya que para los alemanes fue un golpe de luz y de esperanza. La violación del pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, roto por Alemania. El Tratado de Versalles, el cual recogió una serie de sanciones inmesurables a las potencias centrales, que sin duda esto a quien más afectó fue Alemania, que posteriormente incumpliría este tratado. El crack del 29, que aumentó aún más la crisis económica de Alemania, previamente afectada de la Primera Guerra Mundial, y la invasión de Alemania a los países vecinos y el ataque de Estados Unidos por parte de Japón. Después tenemos como principal detonante la invasión de Hitler a Polonia, los totalitarismos nazis dirigidos por Hitler, el español por Franco, el ruso por Stalin, el japonés por Hiroto y el italiano por Mussolini, el antisemitismo, que es una ideología contraria a los judíos, y en la época de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes consideraban que todos los males de la época, los judíos eran los culpables. Y finalmente la ignorancia o inactividad de los demás países europeos, que con el fin de evitar una nueva guerra miraron hacia otro lado, hacia las atrocidades que cometía Hitler, y finalmente se dio la guerra. La relación con el presente de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero sobre lo que hablaré son la cantidad de víctimas que ocasionó este conflicto. Después, las actuaciones de las naciones afectadas tras la guerra, como por ejemplo Estados Unidos, Francia o la URSS. Y cómo lo que se intentó establecer en el orden mundial fue un régimen liberal con una economía de libre mercado y la democracia. Después comentaré los cambios territoriales que se sufrió no solo en Europa, sino en general en todo el mundo. Comentaré además la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos. Y por último hablaré sobre los estados democráticos de derecho en Alemania, España, la URSS, Rusia o Estados Unidos. Como causas, estas provienen de los tratados llevados a cabo tras la Primera Guerra Mundial, como el Tratado de Versalles de Alemania, llevando así a la Segunda Guerra Mundial con el fin de una mejora de los tratados y repartición. Como consecuencias encontramos en el primer lugar las económicas, con la destrucción a causa de los bombardeos destruyendo todo por su paso, las consecuencias territoriales, de las que cabe destacar a tres países perjudicados, Alemania, Japón e Italia, los cuales perdieron todas sus colonias y quedaron invadidas. Como consecuencias sociales, hubo de unos 60 a 70 millones de fallecidos a causa de la guerra. Por último, las consecuencias políticas, que hubo un reemplazo de los regímenes totalitarios por unos sistemas más democráticos. El desarrollo de la Segunda Guerra Mundial se puede dividir en tres diferentes etapas. La primera del 39 al 41, la segunda del 41 al 43 y la tercera del 43 al 45. Todas y cada una de ellas se dividen por diferentes acontecimientos históricos. A raíz de esta guerra y a raíz de estas tres etapas y este desarrollo de la Segunda Guerra Mundial se dan dos acontecimientos muy importantes. La Carta de Londres, en el 45, que da un reconocimiento a los crímenes de guerra, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 48, un reconocimiento internacional a estos derechos humanos que anteriormente no se tenían en cuenta. Luego, por otro lado, se da un acontecimiento muy importante que es parte del feminismo en esta guerra, en la cual pues, las mujeres podrán no combatir directamente en el combate de la Segunda Guerra Mundial, pero sí ayudar de manera indirecta en esta guerra. Como conclusión, podemos decir que la humanidad ha llegado hasta muy lejos en cuanto a lo bélico, sufriendo no solo una guerra, como hemos podido ver, sino todo lo que conlleva esta, afectando incluso en el presente.